Generación de Honra les da la bienvenida a su 6º episodio de Su Gracia Me Alcanzó. Como ven, estamos en un set diferente porque tenemos un invitado muy especial. Yo danzo, en el proceso y grito. Tenemos al director de la alabanza en nuestra iglesia, Josué, ¿cómo estás? Hola Alexa, buenas tardes, Buenas gracias tardes. por la invitación, aquí estamos. Hola a todos. Gracias a ti por aceptarlo, por aceptar esa invitación. Ahora sí que todo se hace con la intención de que todo el mundo vea la gloria de Dios, cómo es que puede actuar en nuestra vida y en nuestros corazones. Bueno, cuéntame un poquito de ti, de tus raíces, de dónde vienes, de dónde eres tú. Ok, pues un poquito de mi historia. Pues vengo de una familia pues muy grande, Okay. llamémosle así. Mis abuelos por parte de mi mamá, pues inmensamente grande en número. De mi papá ni se diga, pero en sí soy originario de Querétaro. Okay. O sea que soy de los que ya están casi extintos. ¿Sí? Sí. Entonces, a Dios gracias, pues aquí seguimos, Okay. ¿verdad? Entonces, gracias a Dios queretano de nacimiento. Mis padres, a Dios gracias, siguen aquí conmigo, con un hermano. Okay. Ajá. Y pues aquí, trabajando para el Señor. Parte de mi historia, al igual, pues, soy chef, cocinero. Okay. Bueno, ya conforme vayamos llevando la historia de Sí, sí. Josué, te estaré platicando un poquito de lo que Dios me ha estado bendiciendo, no solamente en cuestión iglesia, sino también en cuestión laboral. Okay. Talentos. dones. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, eres originario de aquí, Así es. de Querétaro, ok. Cuéntanos un poquito de tu infancia, cómo fue. Naciste siendo, bueno, tu familia ya era cristiana, cómo fue, bueno, cómo era antes o de conocer a Jesús. Fíjate que algo que muchas de las veces que he platicado con mi mamá es, tengo muchos como episodios bloqueados de mi infancia. Mi infancia no fue muy buena, así soy bien sincero. Desde muy pequeño mi familia fue muy disfuncional. Ok. Sí, yo creo que como todos, Dios no habitaba dentro de casa, ¿verdad? Veníamos de un lugar en el que la religión era pues muy apegada, ¿no? Desde familias atrás, generaciones atrás. Pero Dios fue bueno siempre con nosotros. Yo creo que Él siempre tuvo el tiempo para rescatarnos. Claro. Pero en sí mi infancia no fue la infancia que yo quise tener, Ok. ni la adolescencia que quise tener. Ya hasta en mi juventud fue llamémosle así como el destrampe total y la supuesta felicidad que todos los adolescentes piensan decir, soy tan feliz, ¿no? Sí, sí. Porque tengo esto, tengo el otro, ¿no? Pero realmente es un escaparate, un disfraz, un oasis, ¿no? Que lo ves de lejos y dices, es real, pero no lo es. No. Bueno, sí. Entonces, así fue mi Tu infancia. mi niñez. Ok, Sí. ¿y en qué momento fue tu primer encuentro con el Señor, con Jesús? Fíjate que hace unos años lo descubrí porque yo mi encuentro con Dios así fuerte fue en el 96. En el 96 fue en una iglesia muy pequeña aquí en el centro histórico. Ahí fue mi encuentro maravilloso con el Señor. Pero fue muy padre porque pienso yo que yo mi primer encuentro lo tuve cuando tenía aproximadamente 6 años, 7, Ok. en las famosas reuniones que hacían las maestras que se llamaban las escuelitas de vacaciones. Ok. Porque a partir de ahí yo, obviamente yo recuerdo que mi mamá espiritual, que era hermana de mi mamá, mi tía Esther, ella me llevaba a escondidas a la iglesia. Okay. Entonces, pues mi papá y mi mamá eran muy religiosos, católicos.
Entonces, ahí mi tía, pienso yo que ahí yo recibí a Cristo, entonces la semilla quedó sembrada ahí. Pero obviamente te apartas, creces, haces tu vida y me sentí como el hijo pródigo, ¿no? Ya a partir de ahí. Yo creo que más que nada, como lo dices, porque tu entorno, tu familia, pues estaba alejada. Entonces Así no es. podías tener tal vez esa dirección, porque en esa edad tan pequeños es como cuando te están direccionando. O sea, literalmente tus padres son esa dirección donde vas a ir, donde vas, incluso lo que vas a tu carácter, ellos lo forjan en esa edad, ¿no? Entonces es tal vez obvio que en ese momento pues tal vez salieras del redil, se podría decir así, o como dices tú, irte como el hijo pródigo, porque pues no tenías como esa dirección de parte de tus autoridades que eran tus padres, ¿no? Así es, no había quien me discipulara. Ujú. Así fue la realidad. Ok. Entonces llega el momento en que Papá Dios me dice, ven. Pero yo no lo entendía, ¿no? Porque mi real conversión fue a los 6, pero cuando ya Papá Dios me jala y me dice, es tiempo, no lo entendía porque cuando yo vuelvo a casa, fue de la forma más preciosa porque yo no tuve a nadie ni a mi izquierda ni a mi derecha para que me guiara en una oración de fe, como se tiene acostumbrado Sí, cuando sí, llega sí. un nuevo a la iglesia. Ujú. Únicamente fue arrodillarme y pedir perdón y dije, qué raro, como que esto yo ya lo había vivido. Ok, sí. Entonces ahí fue cuando se desbloqueó una área de mi vida Ujú. y dije, quiere decir que yo desde muy pequeño te recibí a ti en mi corazón. Sí, Entonces, fíjate cómo se me eriza mi piel. ah, Sí, wow, qué bonito reconocerlo, como dices, como que cuando uno llega a los pies de Cristo, como que se te cae el velo, velo, que así traemos es, sí. y nos podemos dar cuenta que mucho antes de que nosotros ahora sí como lo reconozcamos, Dios estuvo ahí, estuvo obrando, estuvo Amén, amén, librándote, estuvo ahí trazando como que esa línea para cuando tú te tienes ese encuentro con Él, ¿no? Así es, estuvo preparando el camino. Así ¿no? es, ay, qué bonito. Así es, amén. Y por eso yo doy gracias a Dios por eso. Ok, Sí. y cuéntame cómo es ese proceso, bueno, me estás comentando que es ese encuentro nuevamente, no te das cuenta, pero ¿cómo es? ¿Qué pasa ahí cuando tienes esa revelación ya con Dios? Híjole, fue muy difícil Ujú. porque pues fue a partir de mi adolescencia. Durante esa etapa de mi adolescencia y parte de mi juventud, pues obviamente pues me rebelo, ¿no? Ujú. Como todos. Sí, sí, sí. Nadie es perfecto. Empiezo a hacer de mi vida, mira, no caí ni en drogas, ni en sexo, ni en esas cosas, pero sí hice cosas que a Dios no le agradaba, ¿no? O sea, sí anduve con gente que no tenía que juntarme. Sí le entré al chupe, porque le entré al chupe, y soy bien sincero, bien honesto. Fumé 3 años en la prepa, o sea, me metí al cigarro, Sí. y cosa que lo hice por aceptación social, no porque me gustara, pero lo hice y me avergoncé después. Por sentirte tal vez parte, ¿no? De una Aceptado, sociedad. ¿no? Ujú. Que es lo que muchos de los jóvenes quieren hacer, y aún siendo cristianos lo hacen Sí. por buscar la aceptación de sus amigos. Cosas que no hacen aquí en la iglesia, lo hacen fuera. Pero bueno, ese es otro tema, no me voy a desviar. Y realmente ahí hice cosas de las cuales sí herí el corazón de Dios. Llega el momento en que el Padre me habla, ya en un momento en el que yo tuve ataques muy fuertes de parte del enemigo. Ujú. Y creo que incluso llegué a entrar en un entorno de morbo. Ok. Y voy a ser bien abierto también en este tema porque es muy delicado. El satanismo. Ok. Todo en cuestión a lo que es la brujería, La brujería. lo que es la santería, lo que incluso yo jugué a la ouija. O sea, yo abrí muchos portales Ujú. al enemigo. Jugué a la cartomancia, o sea, muchas cosas Ok, sí, que sí. para muchos jóvenes hasta esta etapa les es inofensivo, cuando realmente es una trampa muy peligrosa. Ujú.
a tal grado de que eso me degradó como persona, ¿no? Sí, claro. Y ahí es cuando viene una degradación, aún hasta en lo sexual, en lo mental, en lo espiritual, ¿no? El enemigo lo que quiere es destruir. Claro. Y la misma palabra lo dice, ¿no? El enemigo viene como león rugiente, a hurtar, a matar y a destruir. Sí, así es. Y después de todo esa situación, yo tuve 2 intentos de suicidio. Ok. Yo me quise suicidar a los 20 años. A los 20 años. Sí. Muchas broncas en mi casa. Difícil. Ahí sí fue una etapa muy difícil. En la primera vez yo me empastillé. Y fíjate que fue una dosis muy fuerte de pastillas. Y fue muy extraño porque únicamente me provocaron sueño, cuando realmente me tenían que haber provocado otra cosa, ¿no? Sí, O sea, claro. cuando tú te dopas con algo fuerte, pues obvio pude haber terminado en un hospital, por lo menos para que me hicieran un lavado de estómago, ¿no? Sí. Pero terminé en mi recámara y desperté como si nada. Entonces ahí pude ver por primera vez la misericordia de Dios. Sí, así es. La segunda vez me intenté aventar de un segundo piso. Eso fue cuando yo estudiaba clases de danza, porque yo fui bailarín en mi tiempo de cuando andaba de rebelde. Ok. Y fui buen bailarín hasta eso, en esa época. Hablo del 90, 93, 94. Ujú. A Dios gracias que me dio un talento como ese, sí, aunque lo mal usé. Pero en esa etapa igual intenté y fíjate que no era de pensarlo, o sea, yo ya iba a lo que iba. Déjame hacer un paréntesis aquí. Más que nada porque es un tema, como dices tú, muy, muy delicado. Es ya atentar contra tu vida, es sentirte tan vacío al grado de decir, no, ya no tiene más sentido mi vida, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento por tu cabeza? Se va a poner interesante. Mira, en ese momento a lo mejor no lo veía de la forma en la que ahora como Dios me lo mostró, Ujú. pero es una guerra espiritual. Sí. El enemigo siempre va a atacar tu área más vulnerable. ¿Cuál es a ver, ¿tú cuál crees que sea tu área más vulnerable como persona? Uy, ay, no sé. Hay una en la cual el enemigo ataca, la principal. Creo que es mi mente. Tu mente, exacto. Ajá. O sea, tu mente, ese es el campo de guerra más... Puf. Sí. Ahí fue donde inició mi pelea con él. Yo no sabía qué pasaba, únicamente yo escuchaba voces que me decían, no sirves, ¿para qué vives? Mátate, es lo mejor que puedes hacer. No vales nada, eres un inservible. Fíjate, aún recuerdo las palabras que él me decía, aún siendo muy chavo. Dice, tu padre un borracho, un hermano loco. Fíjate, así me lo decía, ¿no? Conoces a mi hermano, pues es una belleza de persona. Sí. Y mi mamá pues me decía cosas de ella muy feas también, en cuestión a su carácter. Sí, claro. Yo decía, bueno, ¿qué hago aquí entonces? Había un portón que se estaba construyendo en la escuela. Había como un plafón de madera. Y no lo pensé. Yo me iba a aventar, así como iba, ¡paf! Me iba a aventar. Yo estaba solo en el salón de arte. Y así como iba, al momento de aventarme, no sé cómo llegó Almadelia, y la menciono, y ojalá un día ella vea este video. Traía una sudadera, me agarró de aquí de la capucha y me jaló. Obvio, en ese entonces pues nos llevábamos de peladeces, ¿no? Ujú. Me soltó una bien grande, ¿no? ¿Qué ibas a hacer? Mi reacción, por primera vez sentí que para alguien tenía yo importancia. Volteé y la abracé. Me dice, ¿qué ibas a hacer, hijo de tu Pink Floyd? Es casi, Sí, casi sí, así, que ¿no? sí. Claro, pues ese momento. Y lloré, 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 lloré. Y ella lloraba también. Y ahí fue por segunda vez cuando vi la misericordia de Dios. Y es que es tan impresionante, de verdad, ahorita que me estás contando esto,
es tan impresionante. Tengo aquí un nudo en mi garganta porque, o sea, fue ella físicamente, pero fue Dios el que, o sea, como dijiste tú, o sea, no fue casi ni de pensarlo, o sea, tú dijiste lo voy a hacer y me armé y lo hice, ¿no? Así es. Entonces, es algo tan grande, como dices tú, la misericordia de Dios es tan grande. Así es Dios. No solamente Dios usa a los cristianos, Así también es. Dios usa a los no. Y por más que nosotros tengamos esa, pues tal vez no intención porque no sabemos, ¿verdad?, qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Esa intención de acabar con ella, hablábamos también en un episodio pasado, en cuestión de esa, de tener tanto vacío aquí adentro, que tú dices, bueno, ¿qué más, no? O sea, creo que esto, como decías tú, es la mejor decisión, ¿no? Okay, y después de eso, cuéntame, porque ahí eso fue algo brutal que pasó. ¿Qué pasa después de eso? Sí, sí fue brutal. Bueno, a partir ya de ahí, pues, prosigo con mi vida. Viene el momento en el que llegan mis tíos, Víctor, Martín y Esther. Una llamada lo cambia todo. Me llama mi tía Esther y me dice, hijo, ¿cuándo vas a la iglesia? Y yo, y luego, ¿no? Otra llamada, nos gustaría volver a verte. Algún día voy. Como en esa pequeña congregación ya me conocían desde pequeño. Ajá. Entonces hubo 2, 3 veces que la visité. A partir de ahí yo pienso que Dios ya me tenía como que listo, ¿no? Uh-huh. Dice, vamos a hacerle un campito aquí al Joshua para que cuando llegue, llegue a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Ok. Llegó un momento en el que no pude más. Hubo un tercer intento, pero ahí es cuando Dios entra y me dice, no, tú eres especial para mí. Fue cuando yo empecé a sentir cómo el Espíritu empezó a redarguir mi corazón. Ok. Yo había llegado de una fiesta. Uh-huh. Había llegado tomado. Llegué a tu casa, mi casa. Gracias. En ese entonces yo recuerdo, era en el año 96. Yo en ese entonces yo era muy fan, bueno, no muy fan. A mí me encantaba mucho la música de Yuri. Okay. En ese entonces, en el 95, ella se había convertido ella ya al cristianismo, Yuri. Ok. Llego a la casa, enciendo la tele y recuerdo que la estaban entrevistando con el grupo de Torre Fuerte y María del Sol. Ajá. En un programa de Cristina. Cuando veo a la Yuri dije, ay, la monja. Yo le decía a la monja, dije, ay, la monja. A ver qué tanta cosa dice esta señora, ¿no? Vi todo el programa, me chuté todo el programa de la Yuri. Ella empieza a dar su testimonio y ahí fue donde el Espíritu de Dios toca mi corazón. Así inmediato. Y es donde te digo, donde entré, me arrodillé y le pedí perdón a Dios. O sea, sin que nadie me dijera. Fue un llamado, exacto. O sea, no fue una oración de, a ver, hermanito, te voy a guiar, vas a decir estas. No. O sea, fue un llamado del Creador hacia alguien que ya conocía de él. Claro. Me arrodillé y le dije, papá, perdóname. Perdóname por todo lo que he hecho. Recuerdo que en esa época yo tenía el cabello largo. Okay. Al día siguiente, no me importó la hora, le marqué a mi tía, le dije, era un sábado, le marco, tía, ¿sabes qué? Sí voy a la iglesia. Vas. Me preparo, llego el domingo a la iglesia y pues fue algo maravilloso. Claro. Llegó un recibimiento, ¿no? Junio, julio, agosto. Llegué en agosto allá a la iglesia del 96. No recuerdo el día, la verdad, pero cuando llego, nunca lo voy a olvidar, entro a la iglesia y fue como una celebración. Yo dije, bueno, pues estos qué onda, ¿no? Porque, o sea, toda la iglesia se puso de pie, o sea, como si estuvieran esperándome a que yo llegara. Ok. Y fue tan bonito porque me sentí amado, me sentí respetado, me sentí cobijado, bien recibido, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí viene mi transición de todo lo que pasó en mi vida. Okay. Y empecé a dejar. Te decía, traía el cabello largo
No tanto como Max. Pero Saludos para Max. saludos para Max. Aunque me la sigues ganando en el cabello. Traía el cabello largo. Inmediatamente el espíritu me dijo, paz, córtatelo. Empecé a cortarme el cabello. Empecé a cambiar mi forma de vestir. Empecé a cambiar mi forma de ver la vida. O sea, Dios empezó a hacer una transformación increíble. Impresionante. Así, en pocos meses. A tal grado de que en 3 meses ya era líder de jóvenes. Y yo así de, a ver, esperen. Y el líder anterior me empezó a discipular y me lanza. Entonces fue así como una preparación de decir, bueno, pues aquí empezó el nuevo Josué. Y así fue mi momento. Ok. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Cuéntanos un poquito de cómo fue que empezaste con este anhelo o de cantar. Digo, porque estamos aquí en este set, precisamente por eso, porque pues estamos representando esa parte, ¿no? De ese ministerio que Dios te entregó. Bueno, mira, yo no sabía que cantaba. Ok. De hecho, cuando ahí en esa pequeña congregación, yo empecé siendo obviamente líder de jóvenes, empecé con el grupo de evangelismo que teníamos, que también fui líder, montábamos sketch, obras de teatro, y yo siempre decía, voy a morir siendo mimo, y así seguía, ¿no? Entonces, Dios empezó como que a ponerme niveles diferentes. En su momento me llega la oportunidad de liderar el ministerio de banderas dentro del Ministerio de Artes, que precisamente ahí conocí a la pastora Zoail. Saludos a la pastora Zoail. Saludos a la pastora Zoail. Y ahí empecé también yo a decir, voy a morir siendo banderista y así, ¿no? Sí. Pero yo no sabía realmente que Dios tenía algo más grande para mí, ¿no? Creo que, y este es un consejo que yo les quiero dar, ya no tanto a los jóvenes, sino a los hermanos, que muchas veces nos queremos enfrascar en un solo talento, ¿no? Sí. Que Dios te da. Sí, así es. Yo creo que es bueno a veces entrar en lo profundo de tu mente y tu corazón y descubrir qué más tienes, qué más puedes aportar. Así es. Para la iglesia y para el servicio, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empecé yo a cantar y lo descubro precisamente en esta iglesia. ¿Ah, sí? Pero no en GH. Anteriormente era Iglesia del Señor, hace muchos años. Y y ahí es donde Dios me desbloquea la voz, como quien dice, porque pues ahora sí que yo no tengo escuela, no tuve coach, no. Nada. Todo ha sido lírico, dado por el Espíritu. Entonces, ahí fue cuando Dios me da el llamado para cantarle a Él. Y ahora sí puedo decirte, viéndote a los ojos, que moriré cantando a Dios. Ay. Y así va a ser, sí, y así va a ser, porque es lo que más amo hacer. Me apasiona cantar, me apasiona, darle toda la gloria y la honra a Dios de esta forma, ¿no? Qué maravilloso es poder tener esa dicha, ¿no? De poder hacer algo que te gusta y entregárselo a Dios. Pero ¿cómo es este proceso para llegar a estar en el ministerio de la alabanza? Bueno, porque me imagino que sí hay como todo un proceso. Sí, de hecho fue algo bien chistoso porque yo estaba en el Ministerio de Banderas, precisamente aquí. Y como verás aquí, pues obvio, checas que las banderistas ministran abajo. Ahorita donde está la batería acá ministrábamos los banderistas. Ok. Acá había un grupo de banderistas y acá arriba otras de panderos. Bueno, cuando estaba acá yo ministrando, yo recuerdo muy bien. Para ese entonces fue cuando yo empecé, algo muy raro me pasaba cuando estábamos en los momentos de adoración, pues estaba yo dirigiendo al grupo con los movimientos de bandera y todo acá muy elegantes. Y de repente terminaba cantando y las banderas en el suelo y todo el equipo haciendo lo que quería. Pero cada domingo estaba pasando eso y yo decía, bueno, qué raro, ¿no?
Y siempre era cada domingo soltar mis banderas y haz de cuenta, terminaba, así como tú me ves dirigiendo aquí la alabanza, así yo terminaba cantando arriba, ¿no? Y hubo una vez que en un ensayo que estábamos un sábado con el equipo, y ese canto nunca se me va a olvidar. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Pues haz de cuenta que ese canto lo estaban ensayando los hermanos. Era un hitazo en ese entonces y el hermano Juanito, me acuerdo que era el que dirigía el teclado, no se la estaba aprendiendo de memoria. Okay. Y su esposa Luz me dice, Josué, como que tú te la sabes. A ver, ven, apóyanos tantito. Okay. Y empecé a apoyarlos. Pero yo en las banderas, pero dirigiéndoles ahí muy de lejitos. Bueno, para no hacértela tan larga, el mero día del domingo empieza en el canto, empieza la alabanza y al hermano se le olvida la canción. Y todos en silencio y nadie quería tomar la batuta de la canción. Y yo metido en la alabanza, con mis banderas arriba y cantando. Yo nada más sentí una mano que me tocó acá y era la hermana Luz. Me dice, Josué, ¿nos puedes dirigir en el canto? Y yo, ¿cómo? Es que a mi esposo se le olvidó. ¿Cómo crees? Me dice, sí, por favor. Y yo, pues vas. Y recuerdo que me ponen un micro, pedestal, un micro, no cerca de ellos, me pusieron ahí en un ladito. La iglesia súper metida en la adoración. Y pues empiezo, ¿no? Llévame allá, donde sé que habrá paz. Y empieza, ¿no? Recuerdo que en ese entonces el pastor Rogelio Canul, el papá de la pastora Suail, muy estricto él, recuerdo que se pone de pie, porque había momentos en que él se sentaba y se paraba, se pone de pie y se me queda viendo, ¿no? Y yo dije, chin, me va a regañar. Sí. Sí, porque era muy especial, ¿no? Termina la alabanza, al final el pastor se acerca y me dice, ¿qué fue eso, Josué? Y yo, ¿qué fue de qué? Y me dice, ¿por qué nunca me dijiste que tenías esa voz? Y yo, pues es que yo tampoco sabía que la tenía. Bueno, pues a partir de ahora me vas a dejar esas banderas y te vas a venir a partir del sábado a ensayar con la alabanza. Y ahí fue cuando empezó mi carrera musical con el Señor. Reconocemos nuevamente ese llamado, ¿no? Así es. Un consejo, algo que le quieras dar a las personas que pues tal vez estén pasando por una situación como las que has pasado. Pues ahora sí que algo que salga de tu corazón, que les pueda ayudar a ellos para pues ahora sí que pasar ese trago amargo, ¿no? Híjole, bueno, pues antes de iniciar el podcast vino a mi mente un versículo que fue como el ancla, sí, y que ha sido hasta la fecha mi ancla, que es Isaías 41:10. Okay. Siempre lo recuerdo porque hay una persona detrás de ese versículo. Mi abuela siempre me lo recordaba. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ese ha sido como un lema en mi vida personal. Y esa es una promesa. Más que una palabra de Dios, es una promesa que Dios te da en esta hora. Que puedas confiar y puedas dejarte rescatar por Dios de que Él puede hacer grandes cosas contigo. Seas creyente o no, porque le voy a decir una cosa, aún en la iglesia podrás decirte creyente, pero puedes estar alejado de Dios. Así es. Así que no temas porque Dios está contigo. No desmayes porque Él es tu Dios que te da la fuerza. Siempre te ayudará y siempre te sustentará porque Él es la diestra de tu justicia. Y si el enemigo viene a recordarte tu pasado, tú recuérdale su futuro.
Creo que tenemos la suficiente autoridad para decirle a Satanás que está bajo nuestros pies. Y si tú has tenido no la libertad, porque la libertad Dios es quien nos la da, el libertinaje, que es el que tiene muy acostumbrado Satanás, aún a la iglesia y a aquellos que no le conocen, de hacer lo que queremos, es el tiempo de decirle basta, basta. Entonces, yo realmente deseo con todo mi corazón que esta parte de mi vida haya sido de bendición para ti y que pongas en práctica lo que el Señor ya te ha dado por consignia y porque realmente Él conoce tu corazón. Así que, Alexa, muchas gracias por este tiempo. De verdad, me hiciste recordar momentos de mi infancia. De verdad que hay momentos en los que viene gente que te pregunta cosas de tu pasado y no las quieres hablar porque no las quieres según desenterrar. Sí. Pero créeme que el que hayas movido estas áreas no ha sido porque no haya querido perdonar o porque no hayan sanado las heridas, no, sino me hace recordar verdaderamente la mano de Dios cuando la extiende y te rescata. Así es. Entonces, muchas gracias por este tiempo y Dios les bendiga, gente. No, gracias a ti, la verdad es que es un testimonio bastante impactante. Yo sé, aquí lo siento en mi corazón, que va a llegar a muchos corazones, que va a llegar a impactar muchísimas vidas. Yo sé que Dios va a obrar por medio de tus palabras, de tu experiencia, va a obrar en los corazones de mucha gente que está pasando por situaciones complicadísimas. Yo sé que allá en el mundo hay muchísima necesidad de Dios. Muchas veces no queremos o no sabemos reconocer cuando hay esa necesidad tan grande, porque Dios no nos creó, porque somos su creación, no nos creó para estar despegados, despegados de Él, o sea, desconectados pues de la fuente. Entonces, yo te agradezco muchísimo. Sí va a haber segunda parte, espérenla. Te agradezco muchísimo por este tiempo, por disponer tu corazón a platicarnos un poquito de todo lo que Dios ha hecho. Y creo que nos quedamos cortos. Siempre va a haber cosas que contarle al mundo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Te agradezco a ti, le agradezco mucho a la audiencia por vernos, por poder compartir su tiempo también con nosotros, escuchando un poquito de lo que Dios hace a través de nosotros. Y lo que hace, pues ahora sí que con todas las experiencias, ¿no? Cómo nos va poco a poco encaminando a nuestro propósito. Anímense a ver el podcast, anímense a ser parte también de esto, contar su testimonio. Por favor, pues tengan ese espacio para dedicarle a Dios, porque no hay tiempo perdido en dedicárselo a Él, jamás. Entonces, pues les agradezco mucho, les agradezco por ver este episodio y pues denle like, comenten si están pasando por una situación complicada, si les ha ayudado en algún momento de su vida. También compártanlo con las personas que ustedes crean que les va a hacer, pues, les va a fortalecer en alguna área. Quiero hacer un énfasis aquí. Okay. Quiero agradecer de verdad a todo este equipo maravilloso que está haciendo este proyecto, sobre todo a ti, de verdad, porque sé que Dios ha puesto algo en tu corazón, ¿no? Y la gente que te está respaldando, sí, está, a lo mejor no los ven, pero yo sí los puedo ver. Está Elizabeth, está Jorge, está Jonah. De verdad que el estar aquí impone, de verdad, impone. Y de verdad los felicito, chicos, los felicito muchísimo. Dios los bendiga, Dios los siga usando. Y de verdad yo declaro que esto sea para más. Y que Dios te siga dando palabra y ojalá pues te estés aquí entrevistando a Marcos Witt o a Lily Goodman sí. O no sé, puede suceder. Claro. Entonces el soñar de esa forma pasa, ¿no? Así entonces es. Ya me callo porque soy muy rollero. Te dije desde un principio que era muy rollero, entonces ya me callo. No, pero sí, es como dices, principalmente es Dios. Yo siempre he reconocido, bueno, trato y siempre le pido a Dios que me mantenga humilde y que si yo en algún momento llego a tener algún grado de no sé, sentirme más o algo por el estilo, que en ese momento Él venga y
vuelva a bajar, porque yo sé que sin Él no soy nada en absoluto. Yo sé que Él es el que todo el tiempo está obrando y me está dando todo. O sea, literalmente yo no estoy hablando en ese momento. Que Ya te agarra estoy de muy los penosa. chinos, así. Sí, bueno, ya nos alargamos mucho. Ya nos vamos. Ya nos vamos, ya. Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego, gracias, bye.